Bueno, pues hoy llegó el día de que vamos a tratar un asunto muy importante. Ayer, a lo largo del día, por varias razones y a propósito de varias políticas públicas, hemos citado algunos de los asuntos que veremos en el día de hoy bajo el título de Next Generation Unión Europea, mecanismo frente a la desigualdad, tenemos aquí uno de los ministros a los que yo le estaré eternamente agradecida. A título personal, por el trabajo que conjuntamente llevamos a cabo en la lucha contra la desigualdad, pero sobre todo porque fue quien lo hizo realidad. Y uno de los mecanismos más importantes para luchar contra la desigualdad y uno de los asuntos que veíamos ayer de función del estado de bienestar y es combatir la pobreza extrema, desde nuestro partido hemos pensado que uno de esos mecanismos era el ingreso mínimo vital. Y aquí tenemos al artífice de que este ingreso mínimo vital sea una realidad en el sistema prestacional español, pero no solo, va acompañado, como siempre insistimos, de un programa, de un plan específico para combatir los riesgos de exclusión, de un plan de inclusión social. El nombre de su propio ministerio pues ya nos lo indica, ¿no? Por tanto, en este caso yo creo que eso de que se dice siempre que las crisis llevan oportunidades, pues en este caso no solamente se pusieron en marcha políticas públicas para evitar que se incrementase el desempleo, cerrarse en empresas, etcétera, etcétera, o ayudas coyunturales, sino que fue la oportunidad de poner en marcha una política estructural que va directa a combatir la desigualdad. Y el artífice que lo hizo posible, por tanto, mi admiración para toda mi vida, ministro, pues es que se haya aprovechado esa oportunidad para establecer estructuralmente en las políticas públicas españolas el ingreso mínimo vital. Ministro, tienes la palabra para contarnos todo esto. Pues bueno, está previsto el tiempo que quieras utilizar. ¿Por qué? Porque la siguiente mesa es a las 12:30, o sea que tenemos utiliza un poco tampoco voy a agotar aquí. Flexible. Vale. Sí. Este para avanzar, este para retroceder. Este va para avanzar. Perfecto. Bien. Bueno, muchas gracias a Luisa. Buenos días. La verdad es que para mí es un honor estar aquí, que me hayáis invitado de la Fundación Pablo Iglesias, que me hayáis invitado a este seminario. Y tengo que decir que cuando yo no sabía nada de lo que era el ingreso mínimo vital, apenas, es decir, y un poco la concepción que hay detrás, sobre todo el elemento tan fuerte que tiene en la lucha contra la pobreza infantil, la pobreza infantil extrema, que es un elemento muy importante dentro del diseño del ingreso mínimo vital, a mí quien me lo contó en mi despacho, ¿te acuerdas? El aire. El aire fue Luisa, que me introdujo en este mundo, y la verdad es que después, pues todo ha sido mucho más fácil a partir de ahí, porque lo teníais ya bastante bien pensado, hay elementos centrales que después hemos desarrollado que estaban ya muy orientados, ¿no? Después ha habido que sacar la ley, pero bueno, quiero decir que por lo tanto yo creo que el agradecimiento más bien es en la otra dirección, yo diría que como lo has planteado tú. Bueno, yo lo que me ha parecido que he preparado para hoy es, no solamente voy a hablar del ingreso mínimo vital, porque yo llevo un ministerio que se llama Ministerio de Inclusión, y efectivamente, como decía Luisa, no es por casualidad. Ni no es por casualidad, porque yo creo que crecientemente, y esta es la primera reflexión que yo quería hacer, si hubiéramos tenido un debate académico hace, no tanto, a lo mejor 10 años, hubiera habido gente, no sé si aquí, pero bueno, un debate con distintos
de distintas perspectivas, hubiera habido gente que nos hubiera dicho, no, aquí hay una relación de intercambio, un trade-off entre inclusión y por lo tanto reducciones de desigualdad, reducciones de mejorar la distribución de la renta y eficacia en la economía. Y por lo tanto uno tiene que optar entre una cosa y la otra, hay que buscar un equilibrio y las políticas pues tienen que dirigirse a aumentar la productividad del país y tal, y eso a veces es a costa de menor desigualdad, de tener que subir mayor desigualdad o que haya niveles de inclusión y de integración social menores. Pero esto no es verdad. Y ya yo creo que crecientemente, de una forma rotunda, cada vez está más claro que la inclusión social, que es absolutamente, debe ser un principio, digamos, del diseño de las políticas públicas central desde una perspectiva de los valores que uno tiene, desde la perspectiva socialdemócrata, desde luego, pero es que además, incluso prescindiendo de esa orientación, tiene que ser un elemento fundamental, porque la cohesión social va de la mano completamente de las economías, digamos, que tienen crecimientos más sostenibles y más permanentes. Por lo tanto, este debate ya no existe y por lo tanto, y yo creo que es muy importante tener en cuenta que sobre todo no existe, y ese es un poco el primer punto que quería hacer, sobre todo, y esto es algo de lo que Luisa sabe muy bien, si las políticas están bien diseñadas. Es decir, si uno ha hecho una evaluación previa adecuada y se ha hecho las preguntas correctas de qué quiero conseguir con una determinada política, si ha utilizado un conjunto de información y técnicas adecuadas para plantearte metas a las que hay que llegar. Y si después uno hace una evaluación posterior y continua de esas políticas, las políticas terminan siendo mucho más eficaces. Por lo tanto, cuando uno aborda el tema de la inclusión y el tema de la reducción de la desigualdad, no todas las formas de aproximarse son iguales. De hecho, hay algunas que incluso son realmente contraproducentes y terminan teniendo efectos indeseados. Pero si uno utiliza, digamos, una metodología rigurosa en el diseño de las políticas, tanto antes y después, la eficacia de esas políticas es mucho mayor y el alcance de los objetivos es mucho más tangible, y eso hace que se alcancen los objetivos que uno busca. Y por eso yo creo que en el plan de recuperación y resiliencia hay un reforzamiento, ya que esto es parte de todo el programa, hay un reforzamiento muy claro de todo lo que es la evaluación, en lo que es el componente 28, 29, es el 28 o el 29. Sabéis que el plan de recuperación tiene 30 componentes, pues el 28 o el 29 está dedicado a la evaluación. Y hay una ley, un proyecto de ley en marcha de evaluación, digamos, de las políticas públicas, con un reforzamiento o una emergencia de algo que recuerda a lo que sería la EVAL, pero desde principios mucho mejores. También hay un reforzamiento de la IREF en lo que es las evaluaciones ex post, pero en lo que es la evaluación ex ante, es decir, hay una apuesta muy clara, porque desde ahora mismo lo que era la EVAL ha quedado reducido a una unidad relativamente pequeña que está en la Secretaría de Estado de Función Pública, pues se le da estatus de agencia, se le vuelve a reforzar y se les dan además unos poderes muy grandes. Aunque esto no es parte de mi conferencia, creo que es importante recordar, porque esto a veces no se está. Es decir, es desde una perspectiva, digamos, es decir, la evaluación de las políticas públicas, la evaluación del gasto público, la búsqueda de la eficiencia, se hace normalmente desde perspectivas políticas que creen justamente en lo público, que creen que realmente hay una gran capacidad para, desde las administraciones públicas, a través del gasto público bien desarrollado, cambiar la vida de la gente. Es decir, normalmente es de esa orientación política, como ocurrió cuando Luisa dirigió la EVAL, cuando se crean instituciones que buscan esa eficiencia del gasto público. Porque desde otras perspectivas políticas, lo que se busca a veces simplemente es que no funcione lo público para reducir su tamaño y reducir gasto público. Pero si uno realmente cree, y de hecho yo creo que no hay nada más evidente que mirar cuáles son los países del mundo que tienen mejor estado del bienestar y que tienen más renta per cápita y mejor desarrollo. Son fundamentalmente los países nórdicos, países centroeuropeos, donde hay un sector público, un gasto público muy superior al que tenemos en España, pero también hay una gran cultura de evaluación
sistemática de las políticas, buscando que sean eficaces y además siendo capaces de redefinirlas en función del cumplimiento de los objetivos. Por lo tanto, yo que estoy muy en esa cultura, en las políticas que hemos desarrollado desde el Ministerio, que muchas de ellas tienen que ver con ejes del plan de recuperación, muy importante, y lo tenemos en la presentación, el diagnóstico es muy importante, la evaluación es muy importante, la experimentación es muy importante, y otro elemento que hemos introducido nosotros es el consenso. Es muy importante que las políticas tengan, y eso requiere pues, trabajar mucho con los agentes sociales, trabajar mucho con los grupos políticos, tengan el mayor apoyo posible, porque eso es lo que permite que esas políticas puedan desplegarse en el tiempo y terminen afianzándose, porque es el resultado de un acuerdo bastante transversal. Y este es un elemento central que nosotros, por ejemplo, en todas las negociaciones de la reforma laboral, en todas las negociaciones de los ERTE, ¿no? Esos mecanismos de flexibilidad interna que hemos desarrollado de la pandemia, o con los autónomos, hemos ido impulsando sistemáticamente. Es muy importante alcanzar el consenso absoluto, no es posible, pero sí es importante trabajar mucho para que detrás de las políticas que se alcancen existan acuerdos muy amplios y transversales. Y esto es lo que nosotros hemos querido hacer, y yo, quería hablar de ellas, hablar de la reforma laboral, que desde el Ministerio hemos trabajado muy intensamente en su desarrollo, tanto durante la pandemia con los distintos acuerdos, como después en la ley que aprobamos a finales de este año, y que es el componente 23 del Plan de Recuperación y Resiliencia, en la modernización del sistema de pensiones, que es el componente 30 del Plan de Recuperación y Resiliencia, en las políticas migratorias, que está en el componente 22 del Plan de Recuperación y Resiliencia, y el ingreso mínimo vital, que también está en el componente 22, y hay parte del 23, tanto el 22 y el 23 del Plan de Recuperación y Resiliencia. Por lo tanto, este ministerio, que es el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, aparece en el Plan de Recuperación en varios de estos componentes. No somos un ministerio que tenga mucho gasto en el Plan de Recuperación y Resiliencia, porque el gasto, como sabéis, en el Plan de Recuperación y Resiliencia es fundamentalmente en inversiones, y nosotros lo hacemos en políticas sociales, y por lo tanto en políticas que están para quedarse hacia adelante, y en el Plan de Recuperación y Resiliencia tiene que haber inversiones que no arraiguen estructuralmente gasto público. Pero aún así tenemos inversiones dentro del Plan de Recuperación. En políticas migratorias tenemos todo un plan de desarrollo de centros de acogida de refugiados, que tenemos que reforzar en España, y que hemos visto, y ahora daré algunos datos, como es una realidad que en el mundo en el que estamos, pues desgraciadamente vamos a tener que acoger muchos inmigrantes y muchos refugiados en las próximas décadas, seguro. Ya lo estamos haciendo. Hablaré del tema de los refugiados ucranianos y cómo hemos abordado su acogida, pero tenemos que reforzar, tanto desde el punto de vista normativo como desde el punto de vista de capacidad de gestión, los centros de refugiados. En el ingreso mínimo vital tenemos lo que llamamos los itinerarios de inclusión, que son políticas experimentales orientadas a ver que exactamente en el mundo de las políticas sociales y de integración no hay blanco y negro, y de hecho a veces no está claro cuáles son las mejores estrategias para conseguir la integración, y eso requiere ensayar y hacer proyectos piloto, y eso es lo que hacemos con unos 200 y pico millones del Plan de Recuperación y Resiliencia, casi 300 millones, perdón. En el caso de la reforma laboral y en el caso de la modernización de pensiones, estos son lo que llamamos hitos. En el Plan de Recuperación y Resiliencia hay hitos y objetivos. Los objetivos es, digamos, gastar, por así decirlo, invertir esos 77.000 millones que nos han otorgado como subvención por el Plan de Recuperación y Resiliencia, más
hasta 140.000 podemos llegar en créditos que todavía no hemos utilizado, pero para conseguir esos objetivos tiene que estar acompañados de reformas estructurales, de modernizaciones de nuestra economía. Y unas modernizaciones fundamentales son, en el caso del ingreso mínimo vital, es digamos, lo que es el sistema de protección de los más vulnerables de último recurso, y en el caso de la reforma laboral había muchas cosas que reformar, que ya por donde voy a empezar, y después tenemos un sistema de pensiones donde había una reforma del 2013 del Partido Popular que dejaron de aplicarlo ellos mismos y generó un enorme vacío y una forma de inquietud e inseguridad en todos los pensionistas, más allá de que la reforma del 2013 era una reforma particularmente, diría casi desquiciada en algunos aspectos. Voy a empezar por la reforma laboral. De nuevo, hay que diseñar una política pública y hay que hacerse las preguntas correctas, exactamente qué es lo que queremos cambiar y qué es lo que no funciona. Y después ver exactamente qué teclas hay que tocar. Y en España lo que tenemos es, y eso salta a la vista en cualquier comparación internacional, hemos tenido durante décadas y décadas una enorme precariedad laboral. Y también hemos tenido es decir, si uno mira, si miramos un gráfico, no tengo aquí, si miramos un gráfico comparando España con el conjunto de la Unión Europea y veríamos distintos elementos del mercado laboral, lo que uno observa es que lo primero que tenemos es un desempleo, es decir, un nivel de paro estructural mucho más alto y además una amplificación muy enorme de la evolución del desempleo a lo largo del tiempo. Y después tenemos, sobre todo desde la reforma que se hizo en el año 2013, un nivel bajísimo de salarios y sobre todo de salarios en las decilas más bajas de renta. Y lo que hemos tenido, una amplificación, digamos, de las desigualdades salariales enormes, una gran precariedad salarial. Es decir, tenemos precariedad laboral, resultado de que los contratos eran contratos de tipo temporal, una utilización enorme de contratos temporales con salarios muy bajos. Ese ha sido el modelo de crecimiento y de desempleo del mercado de trabajo español durante décadas, sobre todo la última década, la década anterior. Ante eso, nos hemos enfrentado con una cultura donde el ajuste del mercado laboral se hacía básicamente despidiendo. Cuando había un problema, pues se despedía. Eso lo podemos ver. Este gráfico que tenéis ahí es el gráfico de la... Este gráfico es la evolución del empleo en España. Esto es desde el año 2008 y vemos que en la crisis anterior se tardó desde el año 2008 hasta el año 2013 y se perdieron 3,5 millones de empleos. Pasamos de tener un empleo de 19,5 millones de personas a 16,200,000. Y tardamos en recuperar el nivel de empleo desde el año 2013 hasta el año 2019. Justo cuando habíamos recuperado el nivel de empleo, exactamente el nivel de empleo previo a la pandemia, previo, digamos, a la crisis, justo en el empleo del año 2008, llega la pandemia y mirad, en un mes, en 15 días, se destruyeron 1 millón de empleos en marzo del año 2020, porque de nuevo la cultura en España tan arraigada en el mercado de trabajo era despedir como primer recurso, y se despidió 1 millón de personas. Ante eso, y esta segunda línea discontinua es si sumamos a los que realmente se despidieron, que es la línea azul, que es la evolución de la línea azul, todo lo que protegimos con los mecanismos de protección de rentas salariales y de trabajo a través de los ERTEs y la prestación de autónomos. De tal forma que si no hubiéramos
hecho lo que hicimos, la caída del desempleo hubiera sido aproximadamente de 5 millones de desempleos más. Cuando paramos la economía por la crisis sanitaria en marzo del año 2020, paramos en gran medida, una movilización que después tuvo distintos. Realmente, si no hubiéramos tenido los mecanismos que pusimos en marcha de protección de ERTES y de prestaciones de autónomos, a ese millón de empleo que se destruyó realmente, que se destruyó y se despidieron, hubiéramos añadido aproximadamente unos 5 millones más. Añadido 6 millones de empleos. De tal forma que nos hubiéramos ido incluso por debajo de lo que pasó en la crisis anterior. Pero comparemos el ciclo de desempleo que hubo entonces con el que ha habido ahora. ¿Por qué ahora hemos tenido esta recuperación tan extraordinaria del empleo? De hecho, tenemos ahora, como vemos, estamos ya muy por encima de los niveles prepandemia, a pesar de la guerra, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todo esto. Pues en parte por todo el diseño de esta política, en el cual, al mantener a los trabajadores vinculados a las empresas, evitas que esa expulsión del mercado de trabajo genere dinámicas de lo que llamamos los economistas de histéresis, en el cual, esto está muy estudiado, es decir, de pérdida de formación, pérdida de vinculación a la empresa, entradas en dinámicas incluso psicológicas muy malas. Por eso es tan importante la permanencia de los trabajadores y establecer, por tanto, mecanismos de flexibilidad alternativos. El problema del mecanismo interno, que es la protección que nosotros dimos a los trabajadores y a las empresas. Y eso es muy importante en un país como España, donde existe un nivel, digamos, de formación de los trabajadores dentro de las empresas relativamente pequeño. Claro, cuando tú realmente tienes un modelo basado en el despido y basado en una vinculación muy débil a través de trabajos temporales entre la empresa y el trabajador, los incentivos a la formación, al capital humano, son muy bajos por parte del empleador, pero también por parte del empleado. Y esto es probablemente la razón principal por la que en España tenemos otro problema, que es esa tasa de paro tan alta, porque no hay no casa bien la oferta y la demanda de trabajo. Tenemos problemas de especialización y capacitación en áreas donde falta trabajo. Y en cambio, pues tenemos probablemente formaciones, digamos, perfiles que son excedentarios para lo que hay en el mercado de trabajo. Ese desajuste, en parte, tiene que ver con no utilizar también con la formación profesional en la que estamos trabajando, con el desarrollo de toda una serie de cuestiones, pero en parte tiene que ver con la escasa dedicación dentro de las empresas a la formación de los trabajadores y a su recualificación a medida que se producen cambios técnicos y mejoras. Por eso es tan importante que en los ERTES, crecientemente en el diseño que hemos tenido, los periodos de inactividad resultado de elementos sobrevenidos, como fueron las inmovilizaciones asociadas a la pandemia, se utilizan para la formación. Y que el dinero público que hay y que nosotros hemos puesto encima de la mesa con exoneraciones de cuotas a las empresas, se utilicen verdaderamente para la formación y la recapitalización de los trabajadores. Y esta es otra forma de entender el mercado de trabajo, en el cual ya no se descansa en el despido, ya no se descansa en los contratos temporales. Por eso, con todo lo que aprendimos durante los ERTE, donde estuvimos negociando con los agentes sociales y modificándolo y adaptándolos durante cada 4 meses, después, cuando llegó la hora de plasmarlo de forma permanente en nuestro marco laboral, pusimos en marcha todo el conjunto de medidas que ya están en nuestro mercado laboral, que suponen cambiar el modelo contractual de tal forma que se generen, digamos, mecanismos de contratos indefinidos de una forma mucho más evidente, ya sea por una vía o por otra. Se refuerzan los contratos de formación. Ahora tenemos 2 nuevos contratos de formación, el contrato de formación en alternancia y el contrato de aprendizaje, mucho mejor diseñados, y por lo tanto reduzcamos de una forma rotunda la precariedad laboral. Al mismo tiempo hay todo un conjunto de medidas que van orientadas a reforzar y a reequilibrar en el mercado de trabajo la negociación colectiva
para evitar procesos como los que vivimos en la década anterior de precariedad salarial. Esto acompañado, por supuesto, de la subida del salario mínimo interprofesional, que probablemente es uno de los mecanismos de redistribución de renta más fuertes que existen y que ha tenido efectos muy positivos sobre la redistribución salarial y, por cierto, ningún efecto negativo, cada vez está más evidente, sobre el empleo. Y la verdad es que después de varios meses podemos decir que en este momento aquí lo que tenemos en este gráfico es la evolución del empleo por los principales países europeos, los más grandes países europeos, en relación con el nivel prepandemia. La línea horizontal es el nivel prepandemia, que es el 100, y como vemos, España es, un poquito por encima de Francia, el país que más ha excedido el nivel de empleo previo a la pandemia. Alemania ha recuperado los niveles de empleo prepandemia. El Reino Unido e Italia están todavía lejos, nosotros estamos ya casi 3 puntos por encima, como Francia. Es decir, lo que pone de manifiesto esto es que no es cierto esta idea, digamos, de que hay de nuevo una relación de intercambio. Se puede tener un funcionamiento del mercado de trabajo más equitativo, más justo y ser eficaces en la creación de empleo. Es decir, ese binomio que yo decía antes se pone de manifiesto que no existe y que es al contrario, se refuerzan los mecanismos de creación de empleo cuando trabajamos con, sobre la cohesión social y sobre las inequidades que existen en el desenvolvimiento del mercado de trabajo. Y quizá la forma más evidente de ver el extraordinario resultado de la reforma laboral es ver lo que ha pasado con la contratación. No solamente estamos creando muchísimo empleo, a pesar de la guerra, a pesar del entorno internacional tan complicado, a pesar de la inflación, estamos creando en este primer semestre del año muchos más empleos de los que se crearon en los años previos a la prepandemia, sino que es un empleo de muchísima más calidad. Este gráfico lo que refleja es tanto para los contratos indefinidos como para el de los fijos discontinuos, la línea de abajo lo que nos dice es cuál había sido el número de contratos que hubiera habido en este primer semestre del año de vigencia completamente de la pandemia, cuánto hubiera sido la evolución esperada en un año previo a la pandemia, los años buenos del mercado de trabajo con el modelo anterior y lo que ha ocurrido ahora. Estamos hablando de más de 1.360.000 afiliados con contratos indefinidos de lo que hubiera ocurrido antes de la pandemia. Y en el caso de los indefinidos discontinuos, fijos discontinuos, que son estos contratos fijos para situaciones de trabajo estacional, estamos hablando de casi 400.000 más. El resultado es extraordinario. Y otra forma de verlo, y voy a poner aquí el énfasis en lo que es, porque esto además tiene, esta reforma laboral tiene unos efectos extraordinarios desde el punto de vista del género y sobre todo con los jóvenes. Esta fotografía de aquí, me voy a centrar en esta de aquí, da la estructura de afiliados que había en España en el promedio de entre junio, en los junios entre 2015 y 2021. Como veis, 2 de cada 3 afiliados a la Seguridad Social con menos de 30 años tenían un contrato temporal y un tercio, básicamente fijos, y muy poquitos fijos discontinuos. ¿Qué tenemos en este momento en junio del año 2022? Han pasado solo 6 meses de que se puso en marcha la reforma laboral y en algunas disposiciones incluso menos meses. Tenemos que en este momento trabajadores fijos o fijos discontinuos ya son 2 de cada 3. Hemos pasado de 1 de cada 3 a 2 de cada 3 trabajos, afiliados con trabajos fijos en el mercado laboral en los menores de 30 años. Para el resto también, pero donde tenemos las mejoras más significativas es en las personas por debajo de 30 años, que es donde había mayor temporalidad. La verdad es que es muy difícil, de verdad es muy difícil encontrar una política que en solo 6 meses haya cambiado de una forma tan manifiesta el funcionamiento, en este caso, del mercado de trabajo.
En solo 6 meses hemos conseguido, como vemos, reducir la temporalidad de una forma extraordinaria. Y claro, nos critican que hay una parte que son fijos discontinuos, que como veis no es la parte principal. La parte principal de lo que se está creando son contratos fijos a tiempo completo. Pero es verdad que España tiene la especialización productiva que tiene y hay un componente de trabajo estacional en hostelería, en la agricultura, incluso en la construcción, que es así, como en muchos otros países. Lo importante es que las personas que trabajan en esos ámbitos y que tienen esta actividad de carácter más estacional, lo hacen con todos sus derechos, con antigüedad, con derecho, digamos, con cotizaciones para el despido adecuadas, es decir, con todos los derechos que supone ser un contrato fijo y además con la eliminación de incertidumbre que supone y además con la seguridad de que así van a participar mucho más y va a haber mucho más incentivos por parte de la empresa y de ellos mismos a mejorar su capital humano a través de procesos de formación. Luego, este es el cambio probablemente más importante que uno puede imaginarse en el funcionamiento del mercado de trabajo. Se está creando muchísimo empleo, muchísimo más, y además se está creando empleo de mucha más calidad y con salarios más altos. Esta es probablemente la primera parte de lo que hemos hecho, que es parte del componente 23 del Plan de Recuperación y Resiliencia, que está recibiendo además, tuvimos una vídeo, me parece, la semana pasada con la Comisión Europea, y estamos recibiendo, digamos, felicitaciones internacionales por todos lados, porque esto es un éxito absoluto. Y de nuevo, es una política que la evaluamos mucho, nos hicimos las preguntas correctas, incidimos sobre los elementos adecuados y ahora la estamos evaluando de forma permanente y los resultados, la verdad es que en este caso no estamos viendo mucho margen al rediseño, porque verdaderamente los resultados superan las expectativas de lo que pensábamos. Y además con consenso, como decía antes, esta es una política que se aprobó con el acuerdo de todos los agentes sociales. Ayudó mucho que durante la pandemia intentáramos el consenso y que porque mucho de lo que hay detrás de esto es también este modelo de flexibilidad interna, de ERTES, de protección en momentos de dificultad. Aprendimos mucho entre todos con los agentes sociales en toda esa labor que hicimos continua de acuerdos, yo creo que hasta 6 decretos cada 4 meses de la pandemia nos ayudó mucho en el diálogo con ellos, pues a entender determinados momentos y a coger confianza, yo diría, en determinados elementos. Voy a pasar ahora a hablar de las pensiones. No sé por dónde empezar, porque esto es bastante complicado. Vamos a ver, ¿qué pasó con las pensiones? Realmente lo que pasó con las pensiones en España fue lo siguiente. ¿Cómo contaría yo la historia? En España hay un problema estructural de déficit público que se origina por distintas razones. Y efectivamente España tiene una situación de desequilibrio de las cuentas públicas estructural que viene de mucho. Pero en algún momento alguien pensó que ese problema de déficit público, de desequilibrio de las cuentas públicas, no está precisamente en la seguridad social. No está precisamente en la seguridad social. Y entonces, en algún momento, y aquí tenemos el déficit de la seguridad social desde el año 17 en adelante, alguien pensó, varios pensaron en estos momentos, oye, vamos a utilizar la seguridad social, que está muy bien de ingresos, vamos a utilizar la seguridad social para que nos financien cosas. Entonces, distintas políticas públicas que en los países de nuestro entorno se financian porque son legítimas con los presupuestos generales del Estado, empezaron a financiarse con cotizaciones sociales. Entonces la seguridad social se fue debilitando. Es lo que después el Pacto de Toledo, que es el Pacto de Toledo, recuerdo, es una comisión no normativa en el Congreso de los Diputados, donde se intenta que los temas de pensiones y las discusiones de pensiones se consensúen y no sean motivo de lucha partidista. Lo que el Pacto de Toledo denominó gastos impropios, los gastos impropios de la seguridad social.
Y eso lo que supuso es que la Seguridad Social, que en el año 2012 tenía incluso no solamente superávit, sino un fondo de reserva, resultado de los excedentes previos, pues de, yo no recuerdo, que 60.000, 80.000 millones de euros, 70, 80.000 millones. Intereses que 70, 80.000 millones de euros, empezó a generar déficits. Bueno, porque es como decir, no, el déficit está en el sistema de pensiones y a ver, que lo arreglan allí. Es decir, y eso es un poco lo que pasó. Y entonces, en el año 2013, una vez que el déficit está ya situado en la Seguridad Social, tengo que decir la llamada y voy a decir que estoy en una conferencia. Yolanda, es que estoy en este momento en una Yolanda. Vale. Por cierto, estoy aquí explicando nuestra reforma laboral. Estoy aquí en la... Te están aplaudiendo, Yolanda, te están aplaudiendo. Vale, hablamos en un rato. Sí, perdón, esto no estaba preparado. Bueno, entonces, está hablando de las pensiones. Claro, entonces teníamos una vez que estaba el déficit, entonces se diseñó la reforma del 2013 de las pensiones, que básicamente lo que establecía es un sistema automático de reducir el déficit público que en 2/3 estaba ya instalado por este tema de los gastos impropios, estaba instalado en la Seguridad Social, mediante un mecanismo de recorte creciente, de hecho, en el tiempo, de las pensiones. Entonces, vamos a arreglar esto corrigiendo de forma masiva las pensiones. Este problema general del déficit público lo situamos, lo colocamos en la Seguridad Social y después creamos una ley, que es la ley de 2013, la ley del IRP, del Índice de Regulación de las Pensiones y del factor de sostenibilidad. Básicamente, para corregir este problema de déficit público, estos son estimaciones de las ha hecho ahora la Comisión Europea, las ha hecho también de la propia Seguridad Social, las ha hecho, cuando lo pide el Pacto de Toledo, las ha hecho la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que tiene responsabilidades sobre esto, y básicamente lo que supone el IRP, que es la no revalorización de las pensiones con el IPC, sino que las pensiones se van ajustando hasta que se equilibra el déficit de la Seguridad Social, básicamente supondría, digamos, un recorte de las pensiones creciente en el tiempo para una persona que se vaya a jubilar ahora, de tal forma que en el año 2050 el recorte es de un 30%. Es decir, se recorta en 1/3 el nivel de la pensión crecientemente en el tiempo. Y por lo tanto se erosiona dramáticamente su poder adquisitivo. Además está el factor de sostenibilidad, que es un elemento particularmente lesivo con los jóvenes, porque lo que hace es, además del IRP, que es un mecanismo adicional que en función de la evolución de la esperanza de vida creciente en el tiempo, se recorta la pensión en el momento de entrada del que va entrando crecientemente. Como la esperanza de vida va a ir creciendo en el tiempo, esto supone, según cálculos también de la Comisión Europea o mismos, que una persona joven ahora, que esté entrando en el mercado laboral, se le va a recortar su pensión cuando se jubile otro 20 y tantos, entre un 20 y un 30% adicional al otro 30%. Es decir, por eso es tan lesiva aquella reforma con los más jóvenes, porque van erosionando la pensión de entrada crecientemente en el tiempo. Este es el factor de sostenibilidad. Con lo cual, nos encontrábamos con esta situación. El partido que puso en marcha esto, años después, vio que aquello era impracticable, y realmente entramos en una situación de indefinición del sistema de pensiones. Y enorme inseguridad. Si viéramos aquí las encuestas que se hicieron los pensionistas hace unos años, ahora ya menos, pues, y a los no pensionistas, un motivo de preocupación en España ha sido siempre el sistema de pensiones. Con lo cual, lo que nosotros hemos hecho es una reforma integral para realmente
primero, derogar la reforma del 2013 completamente, asegurar que las pensiones mantienen en todo momento su poder adquisitivo, que es algo que ocurre en todos los países de nuestro entorno y que es de sentido común. Es realmente, cuando uno es un pensionista, cuando uno ya ha trabajado tu vida laboral, cuando ya te aseguran una pensión a la entrada, cuando ya no tienes ya más flexibilidad, más capacidad para reajustarte, lo que no puede ser es que de forma sobrevenida te encuentres con que te van erosionando tu poder adquisitivo de tu pensión crecientemente en el tiempo. Esto es que es una cosa de una inequidad y de una falta de sentido de lo que debe ser una política social pues extraordinaria. Y después tenemos el factor de sostenibilidad, que era este mecanismo creciente en el tiempo de inequidad, de recorte de la pensión, que se va todavía, es particularmente lesivo con las personas cuanto más jóvenes son. Bueno, lo que hicimos es derogar esto y sustituirlo por un conjunto de medidas que al mismo tiempo restauran el poder adquisitivo de las pensiones, aseguran que se elimina este elemento de inequidad de los jóvenes y asegura la sostenibilidad del sistema por las vías que son más razonables, asegurando la suficiencia de las pensiones actuales. Bueno, lo primero que hubo que hacer es eliminar el problema de los gastos impropios. El Pacto de Toledo, por cierto, esto lo acordamos, todas estas medidas las acordamos de nuevo por consenso, un acuerdo histórico de octubre, noviembre del año 2020, donde mi predecesora, Magdalena Valerio, que era la presidenta del Pacto de Toledo, pues tuvo la capacidad de unir un consenso entre todos los grupos políticos, casi todos los grupos políticos, y así fue en un acuerdo con una serie de recomendaciones al Gobierno. Realmente lo que estamos haciendo en el ámbito de pensiones es, digamos, concretar las recomendaciones del Pacto de Toledo, que además en gran medida son hitos del Plan de Recuperación y Resiliencia. Bien, elementos centrales. España ya tiene una edad de jubilación que es la forma de contrapesar el aumento de la esperanza de vida, es efectivamente tener, digamos, una edad de jubilación que sea razonable. España ya la tiene desde el año 2011. La reforma del 2011, que es una reforma que se hizo con consenso con los agentes sociales, establece que la edad de jubilación aquí entre 65 y 67 años va convergiendo a los 67 años y termina en el año 2027. Ahora estamos en 66,3 años. Esto es suficiente. Lo que ocurre es que no habíamos trabajado suficiente, y sobre todo para las rentas más altas, de nuevo aquí un problema claramente en el diseño de las políticas muy sesgada a la desigualdad. Para las rentas más altas y las pensiones más altas, los incentivos a la jubilación anticipada, los desincentivos, por así decirlo, para no jubilarse anticipadamente, no estaban bien diseñados. Entonces hemos modificado esos desincentivos y también hemos creado algo que tiene mucho sentido, que es voluntariamente propiciar la jubilación demorada para aquellos que realmente... Aquí lo que hay que hacer son dos cosas. Por una parte, para aquellas profesiones que son particularmente penosas, que tienen dificultades, propiciar mecanismos de jubilación anticipada y de regímenes especiales, pero después hay muchas personas crecientemente que pueden tener deseos, sobre todo con el aumento de la esperanza de vida y con la mejora en la calidad de vida, pues trabajar más. Es decir, y al trabajar más ayudan a la sostenibilidad del sistema. Y lo que hemos hecho es que ese impulso sobre la sostenibilidad del tema, digamos, se reparta, digamos, entre la propia persona que demora su jubilación y el sistema, lo que llamamos incentivos a la jubilación demorada. De tal forma que nosotros estamos dando ahora, hicimos encuestas y comprobamos que lo que las personas valoran particularmente es en el momento que te jubilas, después de haber demorado tu jubilación, un pago de una sola vez. Bueno, pues ese pago de una sola vez, estamos dando ya pagos significativos, incluso por encima de 100.000 euros, a personas que han demorado mucho varios años la jubilación y tienen cotizaciones más altas. Esos pagos son un incentivo muy fuerte a demorar la jubilación y ayuda al rebostimiento del sistema. Con estos mecanismos el sistema se hace lo más sostenible para asegurar el sistema de pensiones. Son instrumentos voluntarios como los que estoy diciendo. Para eso sí, tuvimos que derogar un artículo del Estatuto de los Trabajadores que establecía
que aunque uno tenga derecho a jubilarse, la negociación colectiva, esto es una cosa impulsada sobre todo desde las empresas podrían tener la capacidad de la acuerdo colectiva de forzar a una persona a jubilarse antes de lo que uno quisiera. Esto lo hemos reformado sensiblemente. Y es que yo creo que hay que cambiar la cultura dentro de las empresas y dentro, incluso también con todos los agentes sociales, de que realmente no es verdad que existe una sustitución entre trabajo joven y trabajo senior. No lo es. Como no lo había cuando hemos tenido millones de incorporaciones de mujeres al mercado de trabajo que no han supuesto expulsar el trabajo de los hombres, en ningún caso. Tuvimos casi 5 o 6 millones de inmigrantes que entraron en España y se incorporaron al mercado de trabajo entre el año 2000 y el año 2010. No desplazaron trabajo nacional. Como veíamos antes con los desajustes del mercado de trabajo, hay que buscar la complementariedad. Y claramente el trabajo senior es muy complementario con el trabajo de los más jóvenes, siempre que eso se organice bien en el conjunto de las empresas. Por lo tanto, tenemos que cambiar esa cultura. Y España es un país que tiene la población ocupada por encima de 55 años es de las más bajas de Europa. Yo creo que ahí tenemos un margen grande, eso ayuda a la sostenibilidad del sistema y yo creo que lo que tenemos que dar son incentivos positivos en esa dirección. Esta es la medida fundamental en la que estamos trabajando. Y después hay otras medidas de reforzamiento de los ingresos. Una medida de reforzamiento de los ingresos es justamente la que sustituye el factor de sostenibilidad. Ahí tenemos en este gráfico, por cierto, lo que decía antes, lo que supone la reducción, cómo operaba el factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad suponía un recorte de la pensión creciente en el tiempo cuanto uno es más joven, lo que decía yo antes de forma clara. Entonces, hemos sustituido el factor de sostenibilidad con un sistema. El factor de sostenibilidad según las métricas acordadas con la Comisión Europea, suponía básicamente que reducía el gasto en pensiones evaluado en el año 2050 en algo menos de un punto del PIB. Lo que nos hemos comprometido, y ese es el factor de equidad intergeneracional, es generar un mecanismo que genere, digamos, un reforzamiento del sistema equivalente a la derogación del factor de sostenibilidad. Y ese es el mecanismo de equidad intergeneracional, que aquí lo tenemos. He explicado que básicamente lo que supone es una sobrecotización a la seguridad social de 0,6% de todos los afiliados entre el año 2022 y el año 2032. Ese ahorro que generamos se introduce en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y con los intereses que genera y las rentabilidades, en principio debería suponer un colchón de ingresos que nos permitiera abordar los problemas donde el sistema de pensiones va a tener algo más de tensión en España, que es en la década de los 30 y la década de los 40. Cuando hacemos proyecciones de gasto en pensiones en España, a partir del año 2050 la situación mejora muchísimo otra vez. Y lo hace porque en un sistema de pensiones como el que tenemos de reparto, tiene mucho que ver el tamaño relativo de las generaciones, la generación que está en ese momento retirada y la generación que está financiando en ese momento. Pero la realidad es que tenemos una generación muy ancha, que es la generación de los que estamos aquí, y que le sigue una generación más estrecha. Por eso hay que reforzar el sistema con ingresos en la década de los 30 y la década de los 40. Ya a partir de la década de los 50 empieza a mejorar la situación, porque la generación que sigue a la generación que sigue a la nuestra ya es una generación de un tamaño muy parecido. Entonces ya el sistema se reequilibra solo. Entonces tenemos que reforzar el sistema en la década de los 30 y la década de los 40. Por eso el factor de sostenibilidad está tan mal diseñado, porque realmente es un recorte en pensiones creciente en el tiempo, cuando el problema de sostenibilidad de las pensiones lo tenemos en la década de 30 y la década de los 40. Es decir, ponía un peso enorme de recorte en pensiones en los más jóvenes, cuando lo que tenemos que hacer es reforzar por la vía de los ingresos, ahora que el sistema está en una situación razonablemente bien, y reforzar por la vía de los ingresos durante una década con un aumento de cotización que lo genere un colchón
con el que poder abordar la década de los 30 y la década de los 40. Eso es lo que es el mecanismo de equidad. Y después hay una válvula de cierre de que tal forma, si esto no fuera suficiente, pues en el año 2032 habría que ver si hay que reforzarlo un poco más. Con esto hemos sustituido el factor de sostenibilidad y este es lo que se llama el factor de equidad intergeneracional. Bueno, pues con estas medidas, más algún reforzamiento adicional de los ingresos, por ejemplo, destopando la base máxima, una cosa que vamos a introducir ahora y que tenemos que negociar con los agentes sociales y que también refuerza mucho el sistema, es lo siguiente. España tiene una pensión máxima relativamente baja. La pensión máxima en España, para lo que son los países de nuestro entorno, la pensión máxima no llega a 40.000 euros. Y por lo tanto, equivalentemente, está topado también la contribución máxima que se hace y que está en torno a los 48.000 euros. Bueno, si nosotros, que es algo que, ya digo, progresivamente vamos subiendo la pensión máxima, de tal forma que y al mismo tiempo vamos aumentando la contribución, manteniendo básicamente la contributividad del sistema, lo que nos encontramos es una situación en la cual vamos generando unos ingresos adicionales en la década de los 30 y la década de los 40. ¿Por qué? Porque recaudas antes todo y después lo vas pagando en términos de mayor pensión de los que se van jubilando. Al final esto es neutro para el sistema. Si lo haces de una forma cuidadosa, rellenas de ingresos la década de los 30 y la década de los 40, que es cuando realmente el sistema requiere más refuerzo. Pero esto es todo lo que hemos diseñado. Hay alguna medida más, pero voy a dejarlo aquí. Pero lo que hemos ido haciendo son medidas muy precisas, mirando siempre que sean equitativas desde el punto de vista de la desigualdad de rentas, de la generación, que sean medidas que refuercen los elementos equitativos del sistema, que aseguren la sostenibilidad y que después aseguren algo que es evidente, y es que las pensiones tienen que en todo momento mantener su poder adquisitivo. De tal forma que un elemento importante de la reforma es que a partir de este año ya hay una fórmula que está en la ley, ya no hay que esperar a decisiones de los presupuestos generales del Estado como era antes, o ni siquiera el mecanismo tan lesivo del IRP, y es que todos los años, con la inflación media acumulada en el mes de noviembre, se establece la pensión, se revaloriza la pensión del año siguiente. Y eso se hizo ya el año pasado, ya para este año, con la inflación media acumulada en noviembre del año 2021, y este año con la inflación que tengamos en noviembre del 2022 se producirá una renovación de las pensiones para el año 23. Esta es una fórmula que además evita tener que estar trabajando con inflación esperada y con ajustes, y que te asegura una ventana de tiempo suficiente el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Este es otro elemento central, obviamente, de la reforma para hacerla mucho más equitativa. Y esto es un poco lo que yo creo que debería contar. Esto me lo voy a saltar, que es otro elemento que tiene que ver con los planes de pensiones privados, porque si no, no llego al ingreso mínimo vital. Y entonces nos vamos a las reformas que hemos hecho en el ámbito migratorio. Cuando uno mira las políticas migratorias en un país, hay tres dimensiones que hay que trufar, que hay que combinar. Hay una dimensión que es verdad, que es de seguridad, securitaria, proteger las fronteras, hay que asegurarse que no entren en España de una forma desordenada personas además sin mucho control. Esto tenemos la geografía que tenemos y por lo tanto se puede hacer como todos los países del ámbito mediterráneo y muchos países del mundo en la medida que podemos, pero después hay claramente una dimensión humanitaria clara que se refleja sobre todo en el caso de los refugiados, es decir, los migrantes, la mayoría de ellos, y desde luego los que están sometidos a persecución en los países o que vienen de guerras, tienen derecho a la protección. España ha firmado los acuerdos internacionales y tiene una legislación nacional protectora en este sentido, y esta segunda dimensión es muy importante. Y hay una tercera dimensión que también es relevante, que es económica, de mercado de trabajo. Al final hay determinadas profesiones, hay determinadas dinámicas de envejecimiento
y obviamente que nuestras políticas tienen que ir dirigidas a que nuestros nacionales, nuestros jóvenes tengan todas las oportunidades de buenos trabajos, pero eso no es óbice para que en determinadas circunstancias, en determinados sectores, en determinados sitios, hay profesiones que son menos demandadas y que tengamos que cubrir para mantener nuestro aparato productivo y para mantener y sostener nuestro estado de bienestar con suficientes cotizaciones sociales y empleo. Entonces, al final, yo creo que hay que combinar estas tres dimensiones. Y la reforma que estamos haciendo de nuestro marco migratorio va en esa dirección. Una de ellas que yo quiero destacar aquí, porque ya la podemos evaluar, pero hay otros, por ejemplo, que estamos ahora a punto de hacer. Estamos en audiencia pública y a punto de sacar reformas del reglamento de la ley de extranjería muy importantes que intentan combinar los elementos que antes he dicho yo, esos tres elementos. Es una reforma de gran calado. Esta yo creo que la aprobaremos en el Consejo de Ministros a lo largo de este mes. Está ahora mismo en el Consejo de Estado. Pero hay una reforma que es quizá menos extensa, pero que ya hemos podido evaluar porque yo creo que es muy bonita y que confluye varios de estos elementos, que es la reforma para los menores no acompañados y los jóvenes extutelados. Pero en España teníamos una anomalía, por las razones que sea, vamos a dejarlo ahí, de tal forma que de facto los menores no acompañados, y Luisa sabe mucho de esto porque fue una de sus responsabilidades, bueno, es una responsabilidad de las comunidades autónomas, pero digamos por encima dentro de lo que fue el Ministerio de Asuntos Sociales. Pero, por tanto, España tiene unas políticas donde los encargados son las comunidades autónomas de tutelar a aquellos menores que llegan a España que no tienen padres, que son inmigrantes no acompañados. Entran en nuestro sistema de protección y pasan años y las comunidades autónomas pues gastan bastante dinero, algunas de ellas, hay quien lo hace mejor, hay quien lo hace peor, hay quien es más abierto, aquí hay diferencias como ocurre cuando las políticas se despliegan de esta forma, pero al final pues termina habiendo inversiones muy importantes y por razones claramente humanitarias y de todo tipo, estos jóvenes les ayudamos, digamos, a su desenvolvimiento, el Estado les ayuda a su integración en España. Bueno, pues la anomalía era que primero, que al llegar a los 18 años, primero que dificultábamos mucho la documentación de estos jóvenes para que pudieran acceder al mercado de trabajo a los 18 años. Y después lo poníamos muy difícil. Y después, cuando tenían 18 años, prácticamente les hacíamos prácticamente imposible que pudieran trabajar. Lo que es una auténtica disparate, ¿no? Porque les condenábamos a la exclusión social y a... Bueno, de verdad es algo a mí que nunca he entendido cómo pudo esto estar tantos años en España. La verdad es que estuvo. Bueno, hicimos esta reforma en el otoño pasado, está en marcha desde el principio de año y ya tenemos los resultados que tenéis ahí. La verdad es que es bastante... Ya hemos llegado al 60% de los 15.000 jóvenes a los que nosotros, jóvenes tutelados, queríamos llegar. Y ya 4 de cada 5 tienen ya permiso de trabajo. Y además ya crecientemente, lo primero era el objetivo de que tuvieran permiso de trabajo para poder trabajar. Es que no les documentábamos, les impositábamos eso. Bueno, pues ya 4 de cada 5 tienen ya permiso de trabajo. Y ya se han incorporado al mercado de trabajo 2.500 de forma muy rápida. Están trabajando, sabemos las profesiones y lo que están haciendo. Ahí tenéis en el gráfico de la izquierda cómo ha evolucionado esto y cómo es un proceso muy rápido. Es decir, esto es, por ejemplo, una política que en pocos meses tiene efectos clarísimos. Y en este caso estamos dando, si tienen alguna oportunidad, nosotros hemos hecho un vídeo en el Ministerio con muchos de estos chicos, hicimos un acto otro día en el Ministerio donde nos contaban sus experiencias y lo agradecidos que están, y no deberían estar agradecidos, pero es que realmente era tal su situación de exclusión, lo agradecidos que están de poder estar trabajando, es decir, cómo están desenvolviéndose en el mercado de trabajo en España en distintas profesiones, en distintas zonas de España. La verdad es que es muy gratificante el ver cómo hemos sido capaces de integrarles. Y esta era la solución. Y la verdad es que
era una norma que les imposibilitaba, bueno, pues normas de estas hay unas cuantas que estamos modificando en este momento para mejorar, digamos, primero para que sí, porque es que hay trabajo, es decir, es que en España en las profesiones, por ejemplo, en la hostelería, en la agricultura, donde estos jóvenes se integran, es que realmente hay en este momento muchas vacantes sin cubrir y ellos pues se incorporan con todos sus derechos, ¿no? Y como digo, estamos en una reforma más importante, que es esta otra que contó aquí. Me la voy a saltar porque son muchos elementos, pero pensemos en cosas que en este momento no se pueden hacer en España. Pensemos, por ejemplo, aquí está Luisa, que también está parte de su ministerio. En este momento nos encontramos con una situación en España, que nos decía otro día la ministra de Sanidad, de que ya en los próximos años, por dinámica en España, no va a haber suficientes médicos en España y no llegamos con los MIR nacionales. Bueno, pues los estudiantes extranjeros que están en España, que les formamos, y yo creo que un MIR cuesta mucho dinero formar a un médico, cuando llega a la hora no les dejamos trabajar en España. Esto no lo hace ningún país en nuestro entorno. No pueden trabajar. Los estudiantes extranjeros no les dificultamos o les dificultamos mientras están en España. En España hay 50.000 estudiantes extranjeros estudiando, que además es una fuente de riqueza para el país. Bueno, pues no pueden trabajar a tiempo parcial. Es decir, hay muchísimas limitaciones. Este es otro tema. Pensemos, por ejemplo, en los autónomos. Es otra de las reformas que estamos haciendo. En España, a los 3 años uno se puede arraigar. Se puede arraigar, es decir, lleva 3 años en una situación irregular en España y a los 3 años, en principio, se puede arraigar siempre que encuentre un trabajo que tenga la posibilidad de trabajar en España. De facto, estamos arraigando en promedio a los 7 años y medio. Es decir, mantenemos a las personas irregularmente en España 7 años y medio, con lo que significa digamos, modelos de negocio basados en trabajo de economía informal, sin derechos, que genera competencia desleal a las empresas que están en la economía formal, que genera devaluación salarial de facto por la vía esta, que no tiene mucho sentido. Por lo tanto, voy a poner el ejemplo concreto de muchos autónomos. Los autónomos, los inmigrantes, y eso está muy estudiado. El otro día teníamos aquí en Madrid, el lunes vino el premio Nobel que está trabajando con nosotros en el tal, el premio Nobel de Economía, Angie Banerjee. Él ha trabajado mucho en migraciones y él ha estudiado mucho que los inmigrantes tienen una mayor propensión al emprendimiento, porque los que se mueven, los que se desplazan, normalmente es gente pues, que toma más riesgo, que es capaz de tomar más riesgo de forma natural, y eso está muy estudiado. Por lo tanto, tienen una mayor propensión a trabajar de autónomos, y además vienen de países donde a veces esto es la forma de entrar en el mercado de trabajo. Yo he vivido en México, y en México a veces la gente pues, tiene que empezar así, con un pequeño negocio, con una pequeña actividad, con una bicicleta para repartir helados, y por lo tanto están acostumbrados a este tipo de trabajos. En España, a partir de los 3 años, en principio, a partir de los 3 años, una persona puede arraigarse intentando ser autónomo. Puedes empezar a ser un jardinero, puedes trabajar en la construcción, puedes empezar a entrar en la agricultura, que hay muchos autónomos también. Hemos dado permisos de autónomo el año pasado, no llegará a 200 en toda España. 200. Y probablemente haya personas que hayan cumplido 3 años y que estén en capacidad de arraigo, cientos de miles, ¿no? Pues realmente cuando uno mira la normativa que tenemos, pues para ser autónomo, una persona que viene de estas características, pues le pedimos requisitos casi similares a crear una empresa de 500 trabajadores. Una pesadez administrativa y documental que desincentiva completamente esto. Bueno, pues esto es lo que estamos modificando con esta norma. Y yo creo que es absolutamente compatible. Yo insisto mucho en esto, el tener todo tipo de iniciativas como tiene este gobierno para propiciar el empleo, mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo para los nacionales, eliminar la precariedad laboral, desarrollar mecanismos de protección, digamos, desarrollo de la formación profesional y al mismo tiempo evitar que tengamos este tipo de marco normativo que es verdaderamente un poco sorprendente, digamos, dejámoslo ahí. Bueno, pues en ese ámbito hemos hecho
estamos viendo cambios en 5 ámbitos distintos. Bueno, y estamos trabajando también en el modelo de acogida. Es decir, al final somos un país que recibimos un número significativo de inmigrantes que tenemos que acoger, que tenemos obligaciones con ellos de tipo humanitario y por derechos humanos, y después con los demandantes de protección internacional particularmente. Con lo cual, acabamos de sacar una normativa que está en el plan de recuperación y resiliencia para arreglar mucho más la acogida. En la acogida nosotros descansamos mucho en la Secretaría de Estado de Migraciones en organizaciones no gubernamentales y trabajamos hasta con 19 de ellas. Pero tenemos que darles más, pero funcionamos con un modelo de subvenciones muy cortoplacista, muy inseguro, con lo cual nos estamos yendo a un modelo, con esta nueva norma, ya se ha aprobado un Real Decreto, que está parte del plan de recuperación, de concierto social, con lo cual buscamos concertar con las organizaciones gubernamentales que trabajamos nosotros, digamos, el mantenimiento de los centros de acogida por periodos más largos de tiempo, y al mismo tiempo también vamos a evaluarles más de cómo cumplen sus objetivos, que seguro que lo hacen muy bien, pero es muy bueno que exista este modelo donde el Estado tiene una responsabilidad. La protección internacional de los refugiados e inmigrantes es una protección, es una responsabilidad estatal. Trabajamos con las organizaciones del tercer sector que nos ayudan, pero tiene que visualizarse que la responsabilidad última es nuestra. Y eso tiene que visualizarse primero en la forma en la cual evaluamos todos los procedimientos de acogida, en que haya más centros estatales. Estamos destinando 150 millones de euros del plan de recuperación a creación de centros estatales que después pueden estar gestionados parcialmente, incluso con ONGs, pero son centros del Estado, que los últimos que se hicieron son de hace 2 décadas. Y vamos a reforzar esos planes. Y esto se ha visto de forma clara la necesidad. Aquí explico las distintas fases del proceso de acogida, no voy a estudiar mucho y cómo lo estamos desarrollando. Pero un buen ejemplo de lo que hemos hecho, quería tratar es digamos, el cómo hemos desplegado este sistema en fases de acogida, lo estamos desplegando con, lo pongo aquí porque es de actualidad, con los desplazados de la guerra de Ucrania. La verdad es que hemos hecho un esfuerzo extraordinario, hemos trabajado mucho también aquí con el Ministerio del Interior, que está en el proceso de implementación, pero por primera vez hemos hecho algo que yo creo que debe servir de ejemplo, y es, hemos trabajado conjuntamente los 2 ministerios, el Ministerio del Interior, en centros del Ministerio de Inclusión. Hemos creado centros propios de acogida específico para los refugiados ucranianos. Son los que hemos llevado a centros creados, centros de recepción, acogida y derivación de extranjeros, y hemos creado 4 en España. En esos centros se les da una acogida integral. Son centros del Ministerio de Inclusión, pero están ya los equipos de la policía y de la oficina de asilo y refugio, trabajan con nosotros, con lo cual podemos darle los permisos de trabajo y de residencia prácticamente inmediatamente, sin los procesos tan largos que a veces hay. Y al mismo tiempo ya les entrevistamos, ya les hacemos itinerarios de integración en España, y eso nos ha permitido hacer algo. Somos un país de referencia en Europa en este momento. Hemos acogido en 4 meses 130.000 personas, de ellos 40% son niños, casi todo mujeres con niños, lógicamente, que vienen de la guerra. Tenemos esos 4 centros en Madrid, Barcelona, Alicante y Málaga, y ha sido un trabajo extraordinario en esos centros donde las políticas públicas, cuando realmente hay cooperación y se despliegan, digamos, trabajando todos al unísono, son mucho más eficaces. Aquí en estos centros hemos trabajado varios ministerios, hemos trabajado con las comunidades autónomas en la parte de sanidad o en la parte de integración laboral, han trabajado ONGs con nosotros y la verdad es que hemos permitido que esa acogida, que lo que queríamos dar a los ucranianos con esa realidad tan dura de la guerra, cuando llegaran a España tuvieran certidumbres y tuvieran al menos, no tuvieran que pasar por procesos burocráticos larguísimos, saltar de una ventanilla a otra, esperar a no sé quién, sino que en eso pudiéramos darles la forma en la cual, como la solidaridad. Yo creo que
de todos los españoles, se ha reflejado en la forma en que les hemos acogido en esos centros, esos 4 centros que estoy poniendo ahí y que han permitido una actividad enorme. Y como somos, aquí vemos los datos que decía antes, 3 de cada 4 adultos son mujeres. Como nosotros queremos evaluar lo que estamos haciendo y tenemos esa cultura de evaluación que Luisa conoce también, lo que hemos hecho en estos centros es, en estos centros, quien ha montado todo el sistema de recogida de información es Amparo González. ¿Qué? González. Amparo González. Amparo González es la que trabaja con nosotros en el Secretario de Estado, que también trabajó con Luisa. Entonces, también desde el CSIC. Entonces, Amparo ha montado un sistema de información y de seguimiento de tal forma que vamos viendo pues, las características de todas las personas que van llegando y sobre todo desde el punto de vista de sus estudios. Es decir, es que el 60% tiene estudios superiores y les estamos ayudando en todo lo que es la integración, en lo que es la integración laboral. De hecho, ya hemos conseguido, que yo creo que es un resultado muy llamativo, que 10.000, tengamos en cuenta que de estos 125.000, de estos 130.000 ucranianos, realmente en edad de trabajar puede haber 60.000, no más, es decir, porque también hay personas mayores, etcétera. Entonces ya tenemos 10.000 que están ya integradas en el mercado de trabajo. Ahí tenemos las profesiones en las que están trabajando. Estamos haciendo un seguimiento permanente de cómo está funcionando su integración sociolaboral. Por supuesto, seguimos donde están en España, etc. Esto lo hacemos también, no solamente con los ucranianos, sino llegaron, hace una semana han llegado sirios de los campamentos y tuvimos en el mes de agosto una llegada importante, recordar, de afganos, de la salida de Kabul, que también hicimos un procedimiento allí fue un centro de integración, que lo hicimos en el pueblo de Torrejón de Ardoz, que no llegaron los aviones, que también ha sido una referencia internacional. Bueno, pues en esto conviene que España se singularice, es decir, que realmente que seamos un país de acogida, un país que tengamos valores muy elevados a la hora de proteger a estas personas que viven de realidades tan duras y que se sientan verdaderamente integrados en España. Yo creo que esto es una labor que además el Estado tiene que desarrollar de una forma contundente y que tiene que buscar la colaboración de todos los agentes, de toda la sociedad, que se refleja mucho en muchísimas fundaciones y muchísimas organizaciones no gubernamentales, que lo que hay que hacer es organizarlas, coordinarlas, para que la labor sea también ayuntamientos. Aquí lo que hay que hacer es, digo que la Administración Central tiene que hacer una labor yo creo mucho en el Estado federal, creo mucho en la descentralización de las actividades, pero creo que el Estado central, en un Estado federal, tiene que reforzar sus capacidades de coordinación y de difusión de mejores prácticas y por eso esto me lleva al ingreso mínimo vital, que es como estamos contemplando también esta prestación. Bueno, pues esto es lo que estamos haciendo en el ámbito de refugiados y de migraciones. Y termino con la cuarta política, que es la que más de dimensión, que es la de el ingreso mínimo vital. España tiene crecientemente menos, cuando esto lo vayamos evaluando y entre los datos del ingreso mínimo vital creciente veremos cómo van mejorando las estadísticas. España tiene un problema de desigualdad de renta muy agudo, muy superior a los países de nuestro entorno, que es lo que refleja este gráfico, pero quizá lo más destacado es lo que yo he pintado ahí, es un índice, el índice de pobreza elevada, de un ratio, de hecho, ¿no? La tasa de pobreza de los países europeos. Vemos que España, y aquí, ¿cuál es la diferencia entre estos dos gráficos? Este gráfico de aquí lo que hace es que mide la pobreza antes de la acción de las políticas públicas. España es verdad de los países que tienen más pobreza más alta, pero como vemos tampoco está tan lejos de la media, y todos los países están de alguna forma relativamente agrupados. ¿Cuándo aparecen y emergen diferencias más significativas en tasas de pobreza alta? Cuando reevaluamos esta tasa
después de la acción de las políticas públicas, no antes de la acción de las políticas públicas. Es decir, cuando tenemos en cuenta las políticas redistributivas y las políticas de mitigación de pobreza de cada país. Y entonces ahí vemos como que las diferencias son mucho mayores y entonces España junto a Italia emerge como un país claramente con resultados muy indeseados. Por lo tanto, no es que, digamos, los niveles de pobreza que existan en España sean muy distintos de los que de forma natural en una sociedad parecida a la nuestra, en otros países con una estructura productiva, los países más de nuestro entorno, los países europeos, emerge de forma, digamos, natural, no sé cómo decirlo, ¿no? El resultado de todas las relaciones económicas y sociales que se plantean. El problema fundamental es que no somos buenos mitigando ese problema como hacen, por ejemplo, pues los países que están por aquí, que son pues, los países escandinavos, hasta Alemania, hasta Francia, etc. No somos buenos y, por lo tanto, ahí es donde emergen nuestras grandes diferencias. Y claro, por lo tanto, es fundamental a la hora de primero reforzar el sistema de protección que tenemos en los niveles de pobreza más elevada. Y segundo, hacerlo teniendo en cuenta que el objetivo tiene que ser eso, tiene que tener objetivos medibles. Y eso es lo que hicimos cuando diseñamos el ingreso mínimo vital. Yo antes de esto, no sé si tenemos otro gráfico que no me han puesto, que quería sacar este antes. Voy a ir para atrás ahora. Por lo siguiente, hasta que pusimos en marcha el ingreso mínimo vital, existían rentas mínimas que en principio debían cumplir esa función y que lo desarrollaba cada comunidad autónoma. Se decidió que esto era una política descentralizada completamente y se dejó, digamos, la lucha contra la pobreza severa y extrema en manos de las comunidades autónomas. Bueno, ¿cuál ha sido el resultado? El resultado lo tenemos en este gráfico mío aquí de la derecha. Si ponemos en un gráfico el PIB per cápita de las comunidades autónomas y aquí ponemos el porcentaje de personas cubiertas con las rentas mínimas autonómicas, vemos una relación creciente. Una relación creciente quiere decir que cuanto más rica es una comunidad autónoma, más beneficiarios hay de las rentas mínimas. Esto tiene poco sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que visto del conjunto de España, la implantación de una forma completamente descoordinada o autónoma de las rentas mínimas a nivel autonómica amplificaba las desigualdades sociales. No todas, algunas de las comunidades más ricas tenían las políticas más generosas, pensemos en el País Vasco, en Navarra, y algunas comunidades con muchas dificultades pues prácticamente no han desarrollado la renta mínima en condiciones. Y el resultado es totalmente indeseado. Bueno, aunque voy a contar el ingreso mínimo, ya tenemos resultados. Aquí vemos lo que ha pasado cuando hemos entrado nosotros, cuando se ha creado un ingreso mínimo vital para todos, es decir, estatal, desarrollado con una política homogénea para todos los españoles. Si volvemos a reproducir este gráfico y ponemos el PIB per cápita aquí abajo y el número de perceptores del ingreso mínimo vital por comunidades autónomas, emerge la fotografía que tenía que emerger. Fantástico. Exactamente. Y esta es la forma más clara de ver cómo estamos afectando a la distribución de la renta. Este es un primer elemento que quería destacar. Ya. El segundo es, hicimos algo que no se ha hecho con ninguna política ahora, y es que intentamos ex ante hacer una visualización de que, primero, las rentas mínimas tienes una prestación. Lo hemos visto ahora, me parece que es en Madrid, donde han puesto becas a nivel individual. Es decir, hay que ir a las unidades familiares, las políticas para estar bien diseñadas tienen que diseñarse sobre una buena identificación de lo que es la unidad familiar, la familia. Porque si no damos prestaciones individuales que pueden tener resultados, como hemos visto en las becas recientemente en Madrid, totalmente regresivas, inadecuadas. Por lo tanto, lo primero es, eso requiere, si uno quiere definir la política, intentar identificar las unidades de convivencia ex ante. Hicimos un trabajo ingente, y es que
Identificamos esas unidades de convivencia con los datos que teníamos del padrón del INE, más los datos de la Seguridad Social, más todos los datos de la Agencia Tributaria de todos los ingresos. Y ahí tenemos, lo que tenemos es la distribución de la renta de los 16 millones de hogares en España. Aquí tenemos 16 millones de hogares en España y cómo se distribuye la renta. Esto otro no se había trabajado nunca. Y entonces, pues, a partir de ahí, hicimos otra segunda cosa que jamás se había hecho, y es calcular el patrimonio de los 16 millones de hogares en España. El patrimonio. Porque la dimensión de la pobreza o la lucha contra la pobreza tiene que hacerse desde el lado de la renta, pero también desde el lado de la riqueza neta. Excluimos la vivienda habitual y aquí vemos los resultados con y sin vivienda habitual. De tal forma que hemos puesto un doble requisito en el ingreso mínimo vital, de tal forma que vamos a completar la renta, estamos completando la renta, esto lo vamos a poder ver aquí. Es decir, al final el ingreso vital es una prestación donde tú fijas una renta garantizada, que se considera es el mínimo vital. Y de alguna forma complementas la renta de cada una de esas unidades de convivencia hasta llegar a ese mínimo vital. Pero también hemos introducido un criterio de patrimonio, de tal forma que si usted, aunque esté por debajo de la renta, tiene mucho patrimonio, y los hay en los casos, por distintas razones, pues mire, como queremos ser muy eficaces y los recursos son limitados y escasos, tenemos que focalizarnos en aquellos que verdaderamente, genuinamente, lo necesitan más. Por lo tanto, la introducción de un criterio de patrimonio neto completo, porque aquí no es una vivienda, estamos en cuenta todos los bienes mobiliarios y inmobiliarios de todas las unidades de convivencia en España. Y al final identificamos una porción sobre la que queríamos operar, que son aquellos que están por debajo de un nivel de renta y por debajo de un nivel de patrimonio determinado. Pero además, y esto es muy importante, hicimos una discriminación, digamos, positiva en este caso, por las características de las familias o de las unidades de convivencia. De tal forma que la renta garantizada realmente se despliega hasta en 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tipologías distintas de familias, donde damos un peso particular a las familias que tienen niños y damos un peso particular a las familias monoparentales. De hecho, hemos terminado protegiendo un porcentaje muy significativo, tanto como esperábamos, a familias generalmente en un 95% de mujeres con niños, que es donde tenemos la trampa de la pobreza de una forma más evidente. Por lo tanto, la política la hemos diseñado desde el principio con una enorme, yo diría, sofisticación, 14 tipologías de familias, criterio de renta y de patrimonio. Hicimos el ejercicio ex ante para poder saber cómo teníamos que rediseñar para ser eficaces en términos de reducir esos niveles de pobreza severa que teníamos ahí, y establecimos centrarnos en la pobreza verdaderamente severa, es decir, de tal forma que nuestro objetivo ha sido aquellas familias que estén por debajo del 30%, que es lo que se considera pobreza extrema, de hecho, el 30% por debajo de la renta media. Normalmente se considera pobreza a partir del 60%, por debajo del 60% de la renta media familiar. Bueno, nosotros, digamos, no teníamos recursos suficientes, digamos, fiscales, y con los recursos que teníamos, unos 3.000 millones de dotación presupuestaria, decidimos centrarnos en ese 30%. Y además, dentro de ese 30% de los más pobres, hacerlo con esta tipología de familias y con este elemento de patrimonio. Este es el diseño original del ingreso mínimo vital. Ahora vuelvo sobre esto. Hoy han pasado 2 años de desarrollo del ingreso mínimo vital. Hoy llegamos aproximadamente a algo más de 500.000 hogares y unos 1.300.000 personas. Pensemos, a veces se nos dice, oiga, no ha llegado usted al objetivo final, que puede ir más allá, pero hemos estudiado
¿cuánto tardan en explicar una prestación de estas características en países de nuestro entorno o en las comunidades autónomas? Para que os hagan una idea, las comunidades autónomas, después de 20 años gestionando prestaciones de este tipo, rentas mínimas, llegaron, justo antes de que se den su vital, después de 20 años, a unos 250.000 hogares, ¿no? 270.000. Nosotros ya estamos en 500.000 hogares y en 1.300.000. Y 500.000 niños, ¿no? Y lo que hemos hecho ahora, a partir de este año, es extender el concepto del ingreso mínimo vital y el ingreso mínimo vital a un anillo superior solamente para aquellas familias con niños. De tal forma que si tú tienes hasta 2 veces el ingreso mínimo vital, es decir, el ingreso mínimo vital, para poner un ejemplo, estoy hablando de memoria, imaginemos una familia monoparental con 2 niños, el ingreso mínimo vital es de 1.000 euros, esa persona, si esa familia gana 1.000 euros al mes, si gana 500 euros, que es un ejemplo muy típico porque está subempleado, nosotros le completamos hasta los 1.000 euros para esa familia, normalmente una mujer con 2 niños. Bueno, lo que hemos hecho a partir de nuevo es que hasta un anillo superior de 2 veces el ingreso mínimo vital, le damos un complemento por niño. De tal forma que si llega hasta los 2.000 euros mensuales, no le complementamos el ingreso mínimo vital, pero le damos un complemento por niño de 100 euros si el niño es mensuales, si el niño es un niño hasta 0,3 años, de 70 euros entre 0 y 6 y de 50 euros en adelante. Y eso también se lo damos y reforzamos el ingreso mínimo vital a los perceptores previos del ingreso mínimo vital, con lo cual ampliamos todavía para el reforzamiento contra la pobreza infantil de una forma clara. Esto está en vigor desde el 1 de enero. Esta es una de las cosas en las que estamos trabajando de una forma clara. Otra cosa es, hemos utilizado la definición del ingreso mínimo vital de pobreza, ahora, por ejemplo, con la situación que se ha producido como resultado de los efectos de Ucrania, y estamos de aquí a final de año, desde hace 3 meses, estamos dando un complemento adicional a los beneficiarios del ingreso mínimo vital del 15% adicional de renta ante los problemas que genera la carestía de la vida. Es decir, el tener una muy buena definición de los verdaderamente extremos nos ayuda después a sobre eso apalancar políticas y desarrollar políticas. Porque estamos convencidos de que lo que se nos puede haber escapado a algunos si estamos trabajando, ya le explicaré esto, pero realmente sabemos que los que están son realmente los que tienen que estar en gran medida. Lo tenemos eso muy estudiado, porque coincide mucho con los que habíamos definido anteriormente y por distintas razones. Ya. La tercera razón es, hablábamos antes de tal, en las prestaciones de este tipo hay un problema habitual en todo el mundo y aquí en España, que es que a veces no llegas a aquellos que crees que es lo que llaman el problema del non-take-up, aquellos que realmente tienes que llegar. Para otros es una obsesión, es una verdadera obsesión el que haya personas verdaderamente vulnerables y que requieran ingreso vital y que no lo estemos dando. Entonces, y en ese sentido estamos haciendo 4 cosas que yo creo que no se han hecho nunca en España, que son las siguientes. La primera es permitir que cuando se dan circunstancias de especial vulnerabilidad, los servicios sociales de los ayuntamientos nos puedan certificar y que la Instituto Nacional de la Seguridad Social acepte esos certificados como una alternativa a los procedimientos habituales de padrón, etcétera. Si hay una familia que no está empadronada, que tiene dificultades de, digamos, certificar que realmente es una familia que está en una situación de mucha vulnerabilidad y que lleva así más de un año, que es los requisitos, etcétera, en lugar de las pruebas documentales habituales que están en el seguro vital, nos vale un certificado de un servicio social de los ayuntamientos. Y ya tenemos número significativo, esto ya empezó hace unos cuantos meses, ya están entrando poco a poco los ayuntamientos y por aquí estamos recuperando algunas familias adicionales que no eran fácil documentarlas. Pero es que hemos ido un paso más allá y esto nos ha generado algún problema, y es que permitimos que organizaciones del tercer sector que entren en un registro que llamamos registro de mediadores del ingreso mínimo vital puedan hacer algo análogo, porque hay zonas desgraciadamente de España donde no llegan los servicios sociales.
de los ayuntamientos. O hay servicios sociales más potentes en unos sitios que en otros. Con lo cual permitimos que organizaciones que ya tenemos unas cuantas, como la Cruz Roja, Cáritas, etcétera, nos certifiquen esas situaciones de particular vulnerabilidad. Y ya está empezando desde hace unos meses y ya tenemos algunos ejemplos. Tercero, nos estamos dirigiendo a personas que con los datos que tenemos en nuestros registros administrativos pensamos que podían ser beneficiarios del ingreso vital y nos lo han pedido. Hemos mandado casi 100.000 SMS a personas diciéndoles que con la información que tenemos son posibles beneficiarios del ingreso mínimo vital, pero que necesitamos que contesten una encuesta, que nos den determinada información y que si quieren que les ayudemos y acompañemos en el proceso para solicitar el ingreso mínimo vital, les hemos puesto dos alternativas, de hecho, una a través de servicios dedicados del INSS y otra a través de la Cruz Roja. Nos dicen que ya está llegando la ministra Montero. Ah, ¿no era el 12:30? Sí, pero parece que está ya llegando. Pero vale. Bueno. ¿Cómo? Hay que cambiar también las cosas de las... Vale, pues termino ya. Y lo último que estamos haciendo es y preguntas. Pues ya termino. La cuarta parte que se refería a Luis antes es la parte de que ha hecho el cálculo para las 12:30. Entonces es lo importante que es la integración y la inclusión de todas estas personas. El éxito del ingreso mínimo vital es fundamentalmente que consigamos que salgan del ingreso mínimo vital, que salgan de la etapa de pobreza y que transiten una situación mejor en la sociedad. En ese sentido, estamos trabajando con todo tipo de organizaciones, comunidades autónomas, ayuntamientos, en planes de integración. Y lo estamos haciendo con las máximas, digamos, el estado del arte, con los mejores mecanismos de evaluación de políticas. Tenemos 35 proyectos distintos en este momento de integración con todo tipo de instituciones. Tendremos resultados pronto y queremos que de esos trabajos pilotos podamos, después de la conferencia sectorial que tenemos, divulgar las mejores prácticas entre comunidades autónomas y ayuntamientos para conseguir ser lo más eficaces posibles en sacar a las personas de la pobreza. Y me quedo aquí y me pongo a vuestra disposición. La verdad es que nos quedaríamos una hora o dos más porque qué gusto da el comprobar que todas estas aspiraciones que tenemos como partido y ahora en concreto como gobierno pues se están estableciendo a través de políticas públicas de forma estructural para avanzar en reducir la desigualdad en nuestro país y avanzar en esa sociedad más justa que queremos. Prácticamente no tenemos tiempo de hacer preguntas porque tres preguntas, pero telegráficas, sin explicación previa. Es que nos hemos confundido con el... No, 3 preguntas, 3 preguntantes. Es que los 3 eran muy complicados. No, es que ya está ahí la siguiente ponente. El destope, ¿por qué y para qué no lo entiendo? El destope de las máximas. Destope de las máximas. Yo quería preguntar que cuando se le va a dar la nacionalidad española a los saharauis se van a repatriar, ya que los hemos dejado tirados en el desierto. Venga, otra. Vamos a ver, urgente. Informaciones periódicas del Ministerio, que no digo que no se hagan, pero informaciones periódicas que pueden ser semanales, en los medios de comunicación públicos donde se vayan informando periódicamente de todos los resultados. Y hay gente que no se entera y otros que tratan que no nos enteremos. Y luego, mecanismo urgente de reacción por parte del Ministerio ante los medios de comunicación de las tertulias para estar contrarrestando a todo lo que se está ocurriendo a los resultados. Eso no es una pregunta, es una recomendación que tomamos nota. Puntual. Sí, yo llevo 20 años en el trabajo, tengo una incapacidad y este año he encontrado trabajo gracias a la reforma laboral. Y la pregunta que quería hacer es, ¿se podría hacer como en Noruega, que tiene un fondo de fondos libres por Noruego, o en Chile Capital, que facilita parte de las emisiones a que tenga beneficio, porque tenemos un sistema de pensiones piramidales que podría cambiar? Ya está, vamos a ver. Ya. Empezando por la última. Hombre, los sistemas de capitalización tipo sueco, más bien, es decir, y chileno, tienen unos costos de transición enormes. Es decir,
llevaría tiempo explicar, pero yo creo que lo que tenemos que transmitir es la confianza de que nuestro sistema es muy sólido, de que a pesar de las tertulias, a pesar de tal, hay muchos intereses en España para intentar dar la impresión de que el sistema de pensiones es débil y de esa forma que se desplace, que se hagan pensiones privadas, que se desplace ahorro del sistema financiero. Detrás de todos estos posicionamientos hay espuriedad. El sistema es muy sólido. Yo creo que el sistema español, con sus elementos actuales, funciona bien. No soy responsable de nacionalizaciones, soy el Ministerio de Justicia. Pero nosotros sí que estamos con los saharauis, por ejemplo, ahora trabajando en un tema de pensiones. Creo que la sensibilidad la tenemos todos en ese sentido. Y sobre la pregunta del destope lo que genera son mayores. El sistema conviene que se refuerce de ingresos en la década de los 30 y de los 40. Entonces, el destope lo que genera es mayores ingresos al sistema. Pienso. Sí. No va a crear una mayor desigualdad y se van a beneficiar exclusivamente de los que más cobran hoy y quieren seguir cobrando mañana exactamente lo mismo que cobran en su pensión. Al entender que se crearía una mayor desigualdad entre las mínimas y las máximas. Eso, vamos a ver, es que para que el sistema es una pregunta, el sistema de seguridad social tiene ya elementos de solidaridad importantes. El sistema tiene solidaridad importantes, es decir, el que está en pensión máxima cotiza bastante más de la pensión que recibe, un 20% más. Y por lo tanto, y eso va a seguir siendo así, incluso más con pensiones. Luego, me llevaría tiempo explicarlo. Aunque sea un poco contraintuitivo, el sistema de destope, dado la brecha que existe entre lo que se paga por pensión máxima y lo que se contribuye, refuerza la solidaridad del sistema. Creedme. Muy bien. Sí.